Fui el esposo contratado de una heredera por última voluntad de su abuelo millonario durante exactamente 3 años para mantenerla y proteger su fortuna. Nunca me trataron como humano, soporté humillaciones diarias de toda su familia, y pedí el divorcio exactamente a las 12:01 de la mañana del día que cumplimos el plazo legal estipulado en el testamento. No sé ni por dónde empezar esto. Llevo despierto desde las 4 de la mañana, mirando el techo de este hotel barato donde me estoy quedando, y necesito sacarlo todo de mi sistema antes de volverme loco. Perdón si esto sale largo o desordenado, pero han sido 3 años de mierda absoluta y recién ahora, después de firmar los papeles preliminares del divorcio hace exactamente 17 horas, siento que puedo respirar. Hace 3 años y 2 meses, yo era un tipo normal. Trabajaba en una firma de contabilidad mediana, ganaba decente, tenía mi departamento pequeño pero cómodo, salía con amigos los viernes. Nada espectacular, pero era mi vida y era suficiente. Entonces recibí una llamada que cambiaría todo. El abogado al teléfono se presentó como Esteban Márquez, representante legal del patrimonio de don Augusto Villamizar. Ese nombre me hizo detenerme en seco. Don Augusto era una leyenda local, un magnate de bienes raíces que había construido un imperio desde cero. Salía en las noticias, en revistas de negocios. ¿Y su abogado me estaba llamando a mí? Me citó en su oficina. Una torre de cristal en el centro financiero, piso 23. La sala de juntas olía a cuero caro y café importado. Esteban era un hombre de unos 60 años, traje impecable, rostro inexpresivo de abogado profesional. Me ofreció agua, café. Rechacé todo. Estaba demasiado nervioso. Entonces me soltó la bomba. Don Augusto había fallecido 3 semanas atrás. Cáncer de páncreas, rápido y despiadado. Pero antes de morir, había dejado un testamento muy específico, muy extraño. Y yo estaba en él. Resulta que don Augusto tenía una nieta. Camila. 26 años, única heredera de una fortuna estimada en $87 millones entre propiedades, inversiones y negocios activos. El problema era que Camila, según don Augusto, era inocente, ingenua y vulnerable a los depredadores que solo buscarían su dinero. Sus palabras textuales, según me leyó el abogado. Don Augusto me había estado observando. Durante meses. Puede sonar espeluznante y lo es, pero aparentemente yo había hecho una auditoría para una de sus empresas subsidiarias 6 meses antes de su muerte. Fui meticuloso, honesto, rechacé un soborno que me ofreció el gerente de esa empresa para suavizar ciertos números. Reporté todo. La empresa despidió al gerente, se corrigieron las irregularidades. Don Augusto quedó impresionado. Investigó mi vida. Historial crediticio limpio. Sin vicios. Sin escándalos. Familia humilde pero trabajadora. Según el testamento, yo era un hombre de principios sólidos y moral incorruptible. La propuesta era demencial. Si yo aceptaba casarme con Camila y permanecer legalmente casado con ella durante exactamente 3 años, recibiría al final de ese periodo la suma de $5 millones, libres de impuestos, además de una propiedad comercial valorada en 2 millones adicionales. Durante esos 3 años, viviría en la mansión familiar, recibiría un salario mensual de $15,000 para gastos personales y tendría acceso a todos los beneficios del patrimonio Villamizar, seguros médicos de lujo, vehículos, membresías. Pero había condiciones estrictas. El matrimonio debía parecer real ante todos, incluida Camila. Yo debía protegerla, cuidar de ella, asegurarme de que nadie se aprovechara de su fortuna. No podía revelarle a ella ni a nadie el verdadero arreglo durante los 3 años. Si me divorciaba antes del plazo o si violaba cualquier cláusula, perdería todo y debería devolver cada centavo recibido. Y aquí está lo retorcido, don Augusto le había dicho a Camila en una carta privada antes de morir que él había encontrado al hombre perfecto para ella, alguien de buen corazón que la cuidaría cuando él ya no estuviera. Le pidió que confiara en su criterio. Según Esteban, Camila estaba devastada por la muerte de su abuelo y había aceptado conocerme, cumpliendo su última voluntad. Me dieron 48 horas para decidir. No voy a mentir sobre por qué acepté. $5 millones. Más 2 millones en propiedad. A los 29 años. Después de 3 años de trabajo. Era literalmente más dinero del que podría ganar en toda mi vida de contador. Podría retirarme, viajar, hacer lo que quisiera. 3 años no eran nada, ¿verdad? 3 años y cambiaría mi vida para siempre. Qué estúpido fui. Conocí a Camila una semana después, en la mansión Villamizar. Una propiedad de estilo mediterráneo con 8 habitaciones, jardines que parecían salidos de revista, fuente en el patio central, la obra.
La primera vez que crucé esas puertas de hierro forjado, sentí que entraba a otro mundo. Camila era hermosa, eso no lo niego. Cabello castaño oscuro hasta los hombros, ojos verdes claros, complexión delgada. Vestía de negro, todavía de luto. Pero lo que más recuerdo de ese primer encuentro fue su mirada. Vacía. Como si una parte de ella hubiera muerto con su abuelo. No hubo química. No hubo chispa. Solo un apretón de manos incómodo en la sala principal mientras su madre, Verónica, nos observaba desde el sofá como un halcón. Verónica era una mujer de 50 y tantos años, cirugías plásticas evidentes, rostro perpetuamente crítico. Desde el primer segundo me midió y encontró deficiente. También estaba Ricardo, el hermano mayor de Camila. 32 años, MBA de alguna universidad cara, trabajaba nominalmente en los negocios familiares pero básicamente vivía del dinero de su abuelo. Me dio un apretón de manos que intentaba romperme los nudillos mientras sonreía con suficiencia. Y estaba Patricia, la hermana menor. 22 años, estudiante de diseño de modas o algo así, mimada hasta la médula. Me ignoró completamente, ocupada con su teléfono. La conversación fue forzada. Camila apenas habló. Verónica me hizo un interrogatorio apenas disfrazado, dónde trabajaba, cuánto ganaba, quién era mi familia, dónde había estudiado. Cada respuesta que daba parecía decepcionarla más. Ricardo hizo comentarios condescendientes sobre contadores y trabajos de oficina. Patricia bostezó. Pero el testamento era claro. Don Augusto había estipulado que si Camila se casaba conmigo y permanecíamos juntos 3 años, la herencia pasaría a ella sin restricciones después de ese periodo. Si ella rechazaba casarse conmigo, la herencia estaría en fideicomiso hasta que cumpliera 35 años, con acceso limitado. Era obvio que Verónica quería ese dinero fluyendo ahora, no en 9 años más. Así que el matrimonio se arregló. La boda fue 2 meses después. Evento pequeño, solo familia cercana y amigos íntimos de los Villamizar. Yo invité a mis padres y mi hermana. Fue incómodo como el infierno. Mis padres, gente trabajadora y sencilla, completamente fuera de lugar entre esta gente con sus trajes de diseñador y sus aires de superioridad. Mi hermana me preguntó en voz baja durante el cóctel si estaba seguro de lo que hacía. Le dije que sí. Ella no pareció convencida. Camila lucía preciosa con su vestido blanco, pero cuando me miró al final del pasillo, sus ojos seguían vacíos. Dijimos nuestros votos. Los míos se sintieron como mentiras saliendo de mi boca. Los de ella sonaron mecánicos, memorizados. Nos besamos brevemente. Sus labios estaban fríos. Esa noche, nuestra noche de bodas, dormimos en habitaciones separadas en la mansión. Ni siquiera lo discutimos. Ella fue a la habitación principal, yo a una de las habitaciones de invitados en el otro extremo del pasillo. Así establecimos el patrón que seguiría los próximos 3 años. Los primeros meses intenté. De verdad lo hice. Intenté conocer a Camila, hablar con ella, encontrar algo de conexión. Pero era como hablar con un fantasma. Ella pasaba días enteros en su habitación o en el estudio de arte que tenía en el 3er piso. Pintaba, creo. Nunca me dejó ver sus cuadros. Cuando coincidíamos, era cortés pero distante. Buenos días. Buenas noches. ¿Dormiste bien? Sí, gracias. ¿Quieres café? No, estoy bien. Conversaciones de 3 palabras. Silencios largos e incómodos. Pero la verdadera pesadilla empezó cuando Verónica y Ricardo se mudaron oficialmente a la mansión. Don Augusto había vivido solo con Camila los últimos años de su vida. Verónica tenía su propio penthouse, Ricardo su loft moderno. Pero una vez que Camila y yo nos casamos, de repente la mansión se convirtió en la casa familiar otra vez. Verónica se instaló en el ala este. Ricardo tomó la suite del 2º piso. Patricia iba y venía, quedándose días o semanas según su humor. Y me trataron como la puta ayuda. No, peor que la ayuda. A Marta, la cocinera, y a Luis, el jardinero, los trataban con una cortesía básica. A mí me trataban como una molestia, un parásito que había invadido su espacio. Verónica fue la peor desde el principio. Nunca usó mi nombre. Era siempre tú o el contador o el muchacho. Me daba órdenes como si fuera su asistente personal. Necesito que recojas mi ropa de la tintorería. Ve a comprar ese vino específico que me gusta. Mi auto hace un ruido raro, llévalo al mecánico. Al principio, tratando de mantener la paz, obedecía. Error. Solo les enseñé que podían pisotearme. Ricardo era más sutil pero igual de cruel.
Me llamaba campeón y jefe con ese tono condescendiente que te hace saber que piensa que eres menos que él. Me hacía bromas sobre mi ropa, mi auto, un sedán de 4 años, perfectamente funcional, mi trabajo. Una vez, durante una cena, soltó delante de todos que debía ser duro para mí adaptarme a cómo vive la gente de verdad después de mi vida anterior. Se rió. Verónica se rió. Patricia ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Camila permaneció en silencio. Patricia me ignoraba completamente excepto cuando necesitaba algo. Su actitud era como si yo fuera invisible hasta que requería que le abriera una puerta o le pasara algo de la mesa. Nunca un gracias. Nunca un reconocimiento. Pero lo que realmente me destrozó fue la indiferencia de Camila ante todo esto. Yo pensaba, ingenuamente, que tal vez ella diría algo. Que defendería a su esposo, aunque nuestro matrimonio fuera una farsa. Pero nunca lo hizo. Cuando su madre me humillaba, ella miraba hacia otro lado. Cuando Ricardo se burlaba de mí, ella se levantaba y se iba sin decir nada. Era como si yo no existiera para ella, o peor, como si mi existencia fuera tan insignificante que no merecía su atención. Hubo una noche, unos 4 meses después de la boda, cuando finalmente traté de hablar con ella sobre esto. Toqué la puerta de su habitación. Me dijo que entrara. Estaba sentada en la ventana, mirando el jardín oscuro. Le dije que necesitábamos hablar sobre su familia, sobre cómo me trataban. Le dije que entendía que nuestro matrimonio no era convencional, pero que todavía merecía respeto básico como ser humano. Ella me miró con esos ojos verdes vacíos y dijo, textualmente, no sé qué esperabas. No te pedí que estuvieras aquí. Eso fue todo. No te pedí que estuvieras aquí. Tenía razón, supongo. Ella no me pidió nada. Fue su abuelo muerto quien orquestó todo esto. Pero sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Salí de su habitación y esa noche me emborraché solo en la habitación de invitados que se había convertido en mi celda permanente. Fue la primera de muchas noches así. Los meses se convirtieron en un año. Las humillaciones continuaron y se intensificaron. Verónica empezó a traer a sus amigas a la casa para sus interminables almuerzos y sesiones de chismes. Yo a veces las escuchaba desde mi habitación mientras trabajaba en mi laptop, porque sí, todavía mantenía mi trabajo de contador, operando desde casa en una oficina improvisada que monté. Necesitaba mantener algo de mi identidad, algo que fuera mío. Esas mujeres hablaban de mí como si yo no existiera o como si fuera sordo. Comentaban sobre mi apariencia, mi ropa, mis orígenes. Una vez escuché a una de ellas preguntar cómo Camila podía soportar estar casada con alguien tan común. Verónica respondió que era temporal, que Camila solo cumplía la voluntad de su abuelo y después podría rehacer su vida apropiadamente. Temporal. Como si yo fuera una enfermedad que eventualmente pasaría. Ricardo me involucraba en sus negocios de las maneras más degradantes posibles. Me pedía que revisara contratos, que hiciera cálculos, que preparara reportes. Trabajo de contador, esencialmente. Pero me lo pedía a último momento, con urgencia falsa, y luego descartaba mi trabajo o lo criticaba frente a otros. Una vez preparé un análisis financiero completo de una inversión que estaba considerando, me tomó 2 días. Lo miró por 30 segundos y dijo que era demasiado técnico y que necesitaba algo más simple para gente de negocios real. Lo tiró a la basura delante de mí. Patricia desarrolló el hábito de traer a sus novios a la casa. Una procesión interminable de tipos ricos, arrogantes, todos cortados con la misma tijera. Me miraban con desdén cuando me cruzaba con ellos. Una vez, uno de ellos, un tal Sebastián, me confundió con el chofer y me pidió que fuera a buscar su auto. Cuando le dije que yo vivía ahí, que estaba casado con Camila, me miró de arriba a abajo y dijo con una sorpresa genuina, como si no pudiera creer que alguien como yo pudiera estar casado con alguien de esa familia. Pero hubo momentos específicos, incidentes concretos, que se quemaron en mi memoria. El incidente del cumpleaños de Verónica, 6 meses después de la boda. Gran fiesta, 100 invitados, carpas en el jardín, catering de lujo, banda en vivo. Yo estaba ahí, obviamente, vestido con el mejor traje que tenía. No era suficiente. Ricardo me hizo un comentario sobre mi traje siendo de tienda departamental. Verónica me presentaba a sus amigas como el esposo de Camila con un tono que dejaba claro que el título era más una vergüenza que un honor. A mitad de la fiesta, Verónica pidió a todos que se callaran para dar un discurso. Habló sobre su padre, don Augusto, sobre su legado, sobre la familia. Mencionó a Camila, a Ricardo, a Patricia. A todos los presentes. Agradeció a la cocinera, al equipo de catering, al coordinador del evento. No me mencionó. Ni una vez.
Ni siquiera como el esposo de Camila. Fue como si yo no existiera. Camila estaba a mi lado durante el discurso. Cuando terminó y todos aplaudieron, yo esperé que ella dijera algo, que al menos reconociera lo incómodo que había sido eso. Ella solo tomó un sorbo de su champaña y se alejó para hablar con una prima. Esa noche lloré por primera vez desde que había entrado en esta pesadilla. Lloré en silencio, en la ducha de mi habitación, con el agua caliente quemándome la piel, tratando de lavar la humillación. El incidente del aniversario de don Augusto, un año después de su muerte. Toda la familia fue al cementerio. Ceremonia privada, solo nosotros y el sacerdote. Todos pusieron flores en la tumba. Verónica sollozó dramáticamente. Ricardo mantuvo una expresión solemne y digna. Patricia se veía genuinamente triste. Camila permaneció inmóvil, sin lágrimas, mirando la lápida con esa expresión vacía que ya conocía tan bien. Yo me mantuve atrás, respetuoso. No era realmente mi abuelo. No lo conocí. Solo fui la pieza de ajedrez que movió desde su tumba. Pero cuando nos estábamos yendo, Verónica se volteó hacia mí y dijo delante de todos, debes estar muy agradecido con mi padre. Sin él, seguirías siendo un don nadie. Me quedé helado. Ricardo sonrió. Patricia miró su teléfono. Camila entró al auto sin reaccionar. Quise gritarles. Quise decirles que su precioso don Augusto me había usado, que me había convertido en una prostituta glorificada, vendiendo 3 años de mi vida y mi dignidad por dinero. Pero me mordí la lengua. Quedaban 2 años más. Solo 2 años más. El segundo año fue peor que el primero porque las esperanzas de que las cosas mejoraran habían muerto completamente. Me convertí en el chivo expiatorio de todo lo que salía mal en esa casa. Si faltaba comida en la despensa, yo debía haberla comprado. Si algo se rompía, yo probablemente lo había tocado. Si alguien estaba de mal humor, era porque mi presencia era deprimente. Verónica empezó a olvidar incluirme en las cenas familiares. Simplemente no me avisaban cuando habría cena especial o cuando vendrían invitados. Yo bajaba a buscar comida y encontraba a todos comiendo en el comedor formal sin mí. La primera vez pensé que fue un error. Pregunté y Verónica dijo, oh, pensé que estarías trabajando. Después de la tercera vez, entendí que era intencional. Empecé a comer solo en mi habitación. Marta, la cocinera, una señora dulce de unos 60 años, me tenía lástima. Me guardaba porciones y me las traía discretamente. Fue una de las pocas personas en esa casa que me trató como humano. Ricardo intensificó sus juegos mentales. Me pedía opinión sobre decisiones de negocios y luego hacía exactamente lo opuesto, solo para después culparme cuando las cosas salían mal. Le hice caso al contador y mira lo que pasó, decía con sarcasmo, aunque yo había recomendado precisamente lo contrario. Una vez me pidió que lo acompañara a una reunión con potenciales inversionistas. Pensé que finalmente me estaba incluyendo profesionalmente. En la reunión, me presentó como el contador de la familia y me hizo sentarme en una silla en la esquina, básicamente como asistente silencioso. Cada vez que yo intentaba contribuir a la conversación, él me interrumpía o ignoraba. Después de la reunión, me dijo que mi presencia había sido vergonzosa y que mejor me quedara en casa la próxima vez. Patricia ni siquiera disimuló su desprecio. Me llamaba el contador como apodo. Oye, contador, muévete, estás bloqueando la tele. Contador, dile a Marta que prepare más café. Contador, ¿no tienes trabajo que hacer en vez de estar aquí molestando? Y Camila se volvió un fantasma aún más distante. Pasábamos días sin vernos aunque viviéramos en la misma casa. Ella se encerraba en su estudio de arte. Yo en mi oficina improvisada. Éramos 2 extraños compartiendo un techo, nada más. Intenté acercarme a ella varias veces durante ese segundo año. Le pregunté sobre su arte, sobre sus intereses, sobre sus planes. Respuestas monosilábicas. Conversaciones que morían antes de empezar. Una vez la invité a cenar fuera, solo nosotros 2. Le dije que podríamos salir de la mansión, tener una noche normal. Ella me miró con confusión genuina, como si le hubiera propuesto algo absurdo, y dijo que estaba ocupada con un proyecto. Nunca me dijo qué proyecto. Nunca salimos. Empecé a preguntarme si ella incluso recordaba que estábamos casados. No usaba su anillo de bodas. Yo tampoco usaba el mío después de un tiempo. ¿Cuál era el punto? Lo más jodido es que en eventos sociales, cuando había gente externa, todos actuábamos. La familia feliz. Verónica me trataba con cortesía fría pero aceptable. Ricardo hacía bromas que no eran tan crueles. Patricia al menos reconocía mi existencia.
Camila se paraba a mi lado, incluso tomaba mi brazo a veces, sonreía para las fotos. Pero en el momento en que las puertas se cerraban y nos quedábamos solos, la máscara caía. Volvíamos a ser lo que realmente éramos, ellos, la familia privilegiada y resentida, y yo, el intruso tolerado solo por obligación legal. Desarrollé insomnio. Ansiedad. Perdí peso porque no tenía apetito. Dejé de llamar a mis padres porque no podía soportar mentirles sobre que todo estaba bien. Mi hermana intentó visitarme varias veces pero siempre encontré excusas. No podía dejar que viera en lo que me había convertido. Había un espejo de cuerpo completo en mi habitación. Empecé a evitar mirarme en él porque no reconocía al tipo que me devolvía la mirada. Ojos hundidos. Expresión derrotada. Hombros caídos. ¿Dónde estaba el tipo que había sido 3 años atrás? El contador competente que se sentía orgulloso de su trabajo, que salía con amigos, que reía. Ese tipo había muerto. En su lugar quedaba esta versión patética que contaba los días para el fin de su sentencia. Porque eso era. Una sentencia. Una prisión de lujo, pero prisión al fin. Los últimos 6 meses fueron los peores porque la línea de meta estaba a la vista pero parecía no acercarse nunca. Verónica se volvió más cruel, como si quisiera exprimir hasta la última gota de humillación antes de que yo me fuera. Me hacía encargos humillantes deliberadamente. Una vez me pidió que limpiara el patio después de una fiesta porque los de la limpieza no venían hasta el día siguiente. Cuando protesté, me recordó que yo vivía en su casa y que lo mínimo que podía hacer era contribuir. Su casa. Como si yo no fuera el esposo de su hija. Como si mi nombre no estuviera en el certificado de matrimonio. Ricardo empezó a hacer comentarios sobre qué haría yo cuando todo esto terminara. Me preguntaba si tendría trabajo esperándome, si podría reintegrarme a mi vida anterior. Su tono dejaba claro que dudaba que yo pudiera. Y tal vez tenía razón. Había mantenido mi trabajo remotamente, pero estaba operando al mínimo. Había perdido clientes. Mi reputación profesional probablemente estaba dañada. Y mentalmente, estaba destruido. Patricia fue la única que fue directa. 2 meses antes de que se cumplieran los 3 años, me dijo en la cocina, sin que nadie más estuviera presente, ya casi te vas, gracias a Dios. Has sido como un tumor que finalmente vamos a extirpar. No respondí. Solo me di vuelta y me fui. Pero sus palabras se quedaron conmigo. Un tumor. Eso pensaban de mí. Camila, en esos últimos meses, se volvió completamente ausente. Pasaba semanas enteras sin salir de su habitación o su estudio. Marta me decía que apenas comía. Me preocupé, a pesar de todo. Traté de hablar con ella, de preguntarle si estaba bien. Ella me dijo, en una de nuestras últimas conversaciones reales, por favor, déjame en paz. Solo aguanta un poco más y podrás irte. Como si yo fuera el problema. Como si mi presencia fuera lo que le causaba sufrimiento, y no su familia tóxica o su duelo no procesado por su abuelo. Entendí entonces que ella me culpaba por todo. Yo era el recordatorio viviente de la manipulación de don Augusto, de la pérdida de control sobre su propia vida. No importaba que yo también fuera víctima de esto. Para ella, yo era el villano. Los últimos días fueron surrealistas. Todos sabíamos que el plazo estaba por cumplirse. Era 14 de octubre, el tercer aniversario de nuestra boda. Después de esa fecha, el testamento estipulaba que yo ya no tenía obligaciones y podía solicitar el divorcio sin perder mi compensación. Había contactado a un abogado de divorcio semanas antes. Tenía todo preparado. Documentos listos. Solo esperaba que el reloj marcara la medianoche del 14 de octubre. La familia actuó esos últimos días como si nada especial estuviera pasando. Verónica hacía sus almuerzos. Ricardo iba y venía de sus reuniones de negocios. Patricia seguía en su teléfono. Camila seguía encerrada. Pero yo sentía la tensión. La anticipación. La cuenta regresiva hacia mi liberación. El 13 de octubre, el día antes de que se cumpliera el plazo, no pude dormir. Me quedé despierto toda la noche, mirando el reloj en mi teléfono. Las horas se arrastraban. 10 de la noche. 11. 11:30. A las 11:50 de la noche, me levanté. Me vestí con unos jeans y una camiseta, empaqueté algunas cosas esenciales en una mochila. Documentos importantes. Laptop. Ropa para unos días. A las 11:58, bajé las escaleras. La mansión estaba oscura, todos dormidos.
Cuando el reloj marcó las 12 en punto, las 12:01 de la madrugada del 14 de octubre, saqué mi teléfono y envié un correo electrónico a mi abogado con una sola línea: proceda con los papeles de divorcio. Luego le envié un mensaje de texto a Camila, aunque dudaba que lo leyera antes de la mañana: solicité el divorcio. Los papeles llegarán en los próximos días. Ha sido un honor cumplir la voluntad de tu abuelo. Te deseo lo mejor. Salí de la mansión por última vez. No miré atrás. Subí a mi auto, ese sedán de 4 años que Ricardo tanto despreciaba, y manejé hacia un hotel barato que había reservado con anticipación. Y aquí estoy ahora. 17 horas después de enviar ese correo electrónico. En una habitación de hotel que cuesta $50 la noche. Con toda mi vida empacada en 2 maletas y una mochila. Mi teléfono ha estado explotando desde las 7 de la mañana cuando Camila vio mi mensaje. 10 llamadas perdidas de ella. 5 de Ricardo. 3 de Verónica. Mensajes de texto exigiendo que regrese, que hablemos, que no sea precipitado. Precipitado. 3 años de infierno y piensan que estoy siendo precipitado. No he respondido nada. Apagué el teléfono hace 2 horas. Estuve llorando la última hora. No de tristeza, exactamente. De alivio. De liberación. De rabia por 3 años perdidos. De vergüenza por haberme dejado tratar así. De todo mezclado. No sé qué viene ahora. Mi abogado dice que el proceso de divorcio será simple porque hay acuerdo prenupcial y no hay hijos ni propiedades compartidas. Debería estar finalizado en unos meses. La firma de Esteban Márquez ya me confirmó que cumpliré con todos los requisitos del testamento. Los $5 millones y la propiedad comercial serán transferidos a mi nombre una vez que el divorcio sea oficial. Dinero manchado con sangre. Bueno, con dignidad. Con mi autoestima. Con 3 años de mi vida que nunca recuperaré. ¿Valió la pena? No lo sé. Pregúntame en unos años cuando tal vez haya procesado todo esto con un terapeuta. Por ahora, solo sé que estoy libre. Finalmente, jodidamente libre. Y si Camila, Verónica, Ricardo o Patricia están leyendo esto de alguna manera, porque sé que a gente como ellos les encanta buscar su nombre en internet, quiero que sepan algo: ustedes no me rompieron. Lo intentaron durante 3 años, pero no lo lograron. Sigo siendo la misma persona que entró a esa mansión, solo que ahora soy más sabio y más fuerte por haber sobrevivido a ustedes. Gracias por enseñarme que el dinero no compra clase, que la sangre no garantiza lealtad, y que a veces la peor prisión no tiene barrotes sino paredes de mármol y jardines perfectamente cuidados. Me voy a tomar una cerveza barata en este hotel barato y voy a brindar por mi libertad. Salud. Comentarios parte 1. Comentario 1. Hermano, esto suena demasiado elaborado para ser real. ¿El abuelo millonario te escogió a ti específicamente después de una auditoría? ¿Y todos firmaron esto? Huele a fanfic de Wattpad. OPE, entiendo el escepticismo. Yo mismo no lo creería si no lo hubiera vivido. Pero sí, hay testamentos así de específicos cuando hay tanto dinero de por medio. Los ricos hacen cosas raras con su herencia, especialmente cuando creen que están protegiendo a su familia. Y todos firmaron porque la alternativa era peor para ellos financieramente. El testamento les daba opciones, pero todas las buenas requerían que Camila se casara conmigo. Comentario 2. Wow, esto es brutal. 3 años es mucho tiempo, pero entiendo por qué aguantaste. 7 millones es dinero que cambia la vida. ¿Ya tienes acceso a los fondos o tienes que esperar? OPE, tengo que esperar a que el divorcio sea oficial, probablemente unos 3 a 4 meses más. El abogado del testamento ya confirmó que califico para todo porque cumplí el plazo completo. El dinero está en una cuenta de fideicomiso esperándome. Es surreal pensarlo. Comentario 3. No puedo creer que Camila nunca te defendiera ni una sola vez. Eso es cruel en un nivel completamente diferente. Su familia es basura, pero ella tenía el poder de hacerlo mejor y simplemente no lo hizo. OPE, exacto. Esto es lo que más me duele, honestamente. Podría haber soportado a Verónica y Ricardo y Patricia si al menos Camila hubiera mostrado algo de humanidad básica. Pero su indiferencia fue casi peor que el abuso activo de los demás. Me hizo sentir como si literalmente no importara, como si fuera un mueble. Comentario 4. Todos acá sintiendo pena por ti, pero nadie menciona que básicamente te prostituiste por dinero. Te vendiste. Aceptaste casarte con una extraña por dinero. ¿Y ahora lloras porque la gente rica te trató como lo que eres? Por favor. OPE, tienes razón en parte. Acepté un arreglo transaccional y sabía en qué me metía en términos básicos.
Pero hay una diferencia entre un arreglo de negocios donde ambas partes mantienen respeto mutuo y abuso psicológico sistemático. No firmé un contrato para ser deshumanizado. Y sí, cometí un error al aceptar. He tenido 3 años para reflexionar sobre eso. Comentario 5. OP, tu historia me tiene enganchado, pero necesito saber, ¿hubo alguna vez algo entre tú y Camila? ¿Algo real? ¿Algún momento donde pensaste que tal vez podría funcionar? OP, hubo un momento, tal vez 6 meses después de casarnos. Estábamos en el jardín, ella estaba dibujando y yo estaba leyendo. Fue tranquilo. Ella me preguntó qué estaba leyendo y tuvimos una conversación de casi 20 minutos sobre libros. Fue la conversación más larga que habíamos tenido. Pensé que tal vez podríamos ser al menos amigos. Pero nunca volvió a pasar. La siguiente vez que intenté hablar con ella sobre libros, me dio respuestas de una palabra y se fue. Así que no, nada real. Solo ese momento que probablemente solo fue un desvío de su parte. Comentario 6. Info, ¿ella sabe sobre el arreglo? ¿Sabe que su abuelo te pagó para casarte con ella? OP, no. El testamento prohibía estrictamente que yo le revelara los términos exactos durante los 3 años. Ella sabe que su abuelo arregló el matrimonio y que había condiciones relacionadas con la herencia, pero hasta donde yo sé, ella cree que fue más como cásate con este buen hombre que encontré para ti o espera 9 años más para tu dinero. No sabe que básicamente me contrató como esposo guardaespaldas con salario incluido. Y honestamente, no sé si se lo diré alguna vez. ¿Cuál sería el punto ahora? Comentario 7. Espera. ¿Me estás diciendo que viviste en una mansión, con servicio, con 15K al mes de gastos, sin pagar renta, y te quejas? Bro, gente trabaja trabajos que destruyen sus cuerpos por salario mínimo. Tu sufrimiento fue en una jaula de oro. Perspectiva. OPE, no voy a decir que mi situación fue peor que la de gente en pobreza real, eso sería ridículo. Tuve privilegios materiales que mucha gente nunca tendrá. Pero el abuso emocional y psicológico es real sin importar el código postal. Puedes estar miserable en una mansión. El dinero no te hace inmune al dolor. Dicho eso, tienes razón en que tuve opciones que otros no tienen. Pude haberme ido en cualquier momento. No lo hice porque quería el dinero al final. Esa fue mi elección y cargo con esas consecuencias. Comentario 8. ¿Tu familia sabe todo? ¿Les dijiste la verdad sobre el arreglo? OPE, no. Les dije que me enamoré rápido de Camila, que su abuelo nos dio su bendición antes de morir, historia romántica estándar. Mi hermana sospecha que hay más, ella me conoce demasiado bien. Pero mis padres se lo creyeron. Van a quedar destrozados cuando se enteren del divorcio. Todavía no sé cómo decirles. Comentario 9. Esto no tiene sentido legal. ¿Por qué el abuelo no simplemente puso el dinero en fideicomiso con condiciones normales? ¿Por qué este esquema elaborado? Ningún abogado aprobaría esto. OPE, los ultra ricos hacen cosas que parecen locas para gente normal. Había razones legales complejas relacionadas con impuestos sobre herencia y protección de activos que no entiendo completamente. Esteban, el abogado, me explicó algo sobre cómo este arreglo protegía mejor los activos de demandas potenciales y problemas legales futuros que un fideicomiso estándar. También creo que don Augusto genuinamente pensaba que me estaba haciendo un favor a mí y a Camila. En su mente retorcida, esto era su regalo final para ambos. Comentario 10. Rey, te mereces cada centavo de esos 7 millones. Soportaste el infierno. Ahora vive tu mejor vida y que se jodan todos ellos. OPE, gracias, hermano. Eso es exactamente lo que planeo hacer. Actualización 1, publicado 6 días después. Han pasado 6 días desde que salí de la mansión y necesito actualizar esto porque la mierda se puso absolutamente desquiciada. Primero, para los que preguntaron, sí, sigo en el hotel. Conseguí una tarifa semanal mejor. No es el RIS, pero tiene cama, ducha y wifi. Es suficiente por ahora. Los papeles de divorcio fueron oficialmente entregados a Camila hace 4 días. Mi abogado, un tipo llamado Mauricio que es eficiente y directo, me llamó para confirmar que ella los recibió en la mansión. Firma de recibido y todo. Lo que pasó después fue una locura que no vi venir. Esa misma noche, a las 11 de la noche, recibí 37 llamadas. 37. De diferentes números. Camila. Verónica. Ricardo. Incluso Patricia, que nunca me había llamado en 3 años. Números que no reconocí, probablemente primos o tíos o quién sabe quién. No contesté ninguna. Entonces empezaron los mensajes de texto. Cientos. No exagero.
Mi teléfono no dejaba de sonar. Tuve que ponerlo en silencio y darle la vuelta para no ver la pantalla iluminarse constantemente. Leí algunos de los mensajes. Gran error para mi salud mental. Verónica, tienes que volver inmediatamente. Esto es ridículo. Eres un malagradecido después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habían hecho por mí. Como si me hubieran rescatado de la calle y no al revés. Ricardo, esto es muy poco profesional. Necesitamos discutir la transición apropiada. Llámame. Transición apropiada. Como si esto fuera un trabajo corporativo del que estaba renunciando. Patricia, eres tan dramático, lol, típico de ella. Pero los mensajes de Camila fueron los que me desestabilizaron. Los primeros eran cortos y confusos. ¿Por qué no me dijiste que estabas tan infeliz? Leí ese mensaje como 5 veces. ¿Qué, no sabía que yo estaba infeliz? ¿Cómo podría no saberlo? Otro mensaje, mi abuela está muy alterada. Dice que avergonzaste a la familia. Por favor, al menos ven a hablar con nosotros. Te lo debo por respeto al abuelo. Me lo debía. Por respeto a su abuelo muerto que me usó como peón. Bloqueé todos los números después de eso. No podía más. Pensé que eso sería todo. Que eventualmente se calmarían y seguiríamos con el proceso de divorcio como adultos civilizados. Pero ayer, día 5 después de mi escape, pasó algo que me heló la sangre. Estaba en el lobby del hotel, usando el wifi para trabajar en mi laptop, cuando 2 personas entraron. Un hombre y una mujer, ambos en trajes formales, expresiones serias. Se acercaron directo a mí. El hombre se presentó como investigador privado contratado por la familia Villamizar. La mujer era abogada, no Esteban sino alguien nuevo. Mi primer instinto fue salir corriendo. No lo hice. Me quedé sentado, cerré mi laptop, y los miré. El investigador me dijo que la familia estaba preocupada por mi bienestar y querían asegurarse de que yo estaba bien y tomando decisiones racionales. La abogada agregó que la familia estaba dispuesta a discutir términos si yo reconsideraba el divorcio. Términos. Como si esto fuera una negociación de rehenes. Les dije muy claramente que estaba perfectamente bien, que mis decisiones eran completamente racionales, y que el divorcio iba a proceder según lo planeado. Les dije que dejaran de acosarme o contactaría a la policía. El investigador intercambió una mirada con la abogada. Ella sacó una carpeta de su maletín y la puso en la mesa frente a mí. Me dijo que la familia tenía preocupaciones sobre ciertas cláusulas del testamento y que había ambigüedades legales sobre si yo realmente había cumplido todos los requisitos. Mencionó algo sobre buena fe y espíritu del acuerdo versus letra del acuerdo. Básicamente, me estaban amenazando. Estaban insinuando que pelearían mi compensación del testamento. Sentí pánico puro. 3 años de infierno y ahora iban a tratar de quitarme lo único que hice que valiera la pena soportarlo. Les dije que hablaran con mi abogado y les di la tarjeta de Mauricio. Luego me levanté y me fui a mi habitación. Me temblaban las manos. Llamé a Mauricio inmediatamente. Le expliqué lo que había pasado. Él se quedó en silencio por un momento y luego soltó una risa seca. Me dijo que esto era típico de familias ricas cuando a alguien se les escapa del control. Me aseguró que el testamento era hermético, que Esteban Márquez era uno de los mejores abogados de sucesiones del país y que don Augusto había anticipado exactamente este tipo de maniobras de su familia. Por eso el testamento era tan específico y detallado. Mauricio me dijo que yo había cumplido cada requisito al pie de la letra: matrimonio legal durante 3 años completos, vivir en la residencia familiar, no revelar los términos del testamento, no divorciarme antes del plazo. Hecho, hecho, hecho y hecho. Me dijo que ignorara las amenazas, que eran humo. Que si la familia intentaba algo legal, los destruiría en corte. Su confianza me calmó un poco. Pero no pude dormir esa noche. Sigo sin poder dormir bien. Porque la realidad es que ellos tienen recursos infinitos. Pueden contratar los mejores abogados, pueden arrastrarme por tribunales durante años, pueden hacer mi vida imposible incluso si eventualmente gano. Y lo harán. Lo sé. Porque para gente como los Villamizar, esto no es sobre dinero. Ellos tienen suficiente dinero. Esto es sobre poder y control. Sobre no dejar que el contador insignificante se salga con la suya después de usarlos. La ironía de esa última parte no se me escapa. Esta mañana recibí un email. No de la familia directamente sino de alguien que se identificó como una amiga de Camila, no dio nombre. El email era largo, acusatorio y perturbador. Básicamente me llamaba oportunista, cazafortunas, manipulador. Decía que yo había seducido a una mujer vulnerable en duelo.
Que me había aprovechado de la inocencia de Camila. Que era un parásito que había vivido del dinero de su familia durante 3 años sin contribuir nada. La parte más perturbadora fue el final: la gente como tú siempre muestra su verdadera cara. Ten cuidado. Las acciones tienen consecuencias. ¿Era una amenaza? ¿O solo una amiga sobreprotectora desahogándose? No lo sé. Pero me asustó. Reenvié el email a Mauricio. Él me dijo que lo documentara todo, que guardara cada mensaje, cada email, cada interacción. Que si esto escalaba a acoso real, tendríamos un caso. Estoy empezando a preguntarme si estos $7 millones realmente valen todo esto. Luego me recuerdo a mí mismo viviendo en esa mansión. Las humillaciones diarias. La invisibilidad. El desprecio constante. La muerte lenta de mi autoestima. Y me doy cuenta de que ya pagué el precio. Los 3 años fueron mi pago. El dinero es solo la compensación que me deben. No voy a dejar que me lo quiten. Pero Dios, estoy cansado. Tan increíblemente cansado. Hay otra cosa que no mencioné en mi post original porque no estaba seguro de cómo procesar esto, pero necesito sacarlo. 3 semanas antes de que se cumpliera el plazo de 3 años, pasó algo extraño. Estaba en mi habitación, tarde en la noche, cuando escuché un toque suave en mi puerta. Asumí que era Marta con algo, aunque era inusualmente tarde para ella. Abrí la puerta y era Camila. Se veía diferente. Vulnerable. Había estado llorando, sus ojos estaban rojos. Llevaba puesta una bata de seda, descalza. Su cabello estaba suelto y desordenado. Me preguntó si podía entrar. Estaba tan sorprendido que solo asentí y me hice a un lado. Ella entró y se sentó en el borde de mi cama. Yo me quedé parado, sin saber qué hacer. Entonces empezó a hablar. Y fue como si se hubiera roto una represa. Me dijo que sabía que había sido horrible conmigo. Que sabía que su familia había sido horrible conmigo. Que lo sentía. Que no sabía cómo arreglarlo, cómo ser diferente. Me dijo que cuando su abuelo murió, una parte de ella murió también. Que él era la única persona en su vida que realmente la había amado sin condiciones, sin expectativas. Que su madre la veía como una extensión de sí misma, su hermano como una fuente de dinero, su hermana como irrelevante. Me dijo que yo era un recordatorio constante de que su abuelo se había ido. Que cada vez que me veía, recordaba que él había organizado esto, que había manipulado su vida incluso desde la tumba porque no confiaba en que ella pudiera cuidarse sola. Me dijo que me odiaba por eso. Pero que también sabía que no era justo, que yo no había pedido esto más de lo que ella lo había pedido. Lloró. Realmente lloró, no ese llanto silencioso que había visto antes. Sollozos que sacudían todo su cuerpo. No sé qué me poseyó, pero me senté junto a ella y le puse una mano en el hombro. Ella se inclinó hacia mí y lloró contra mi pecho durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente se calmó, levantó la vista hacia mí y me preguntó si alguna vez podría perdonarla. Le dije la verdad, que no lo sabía. Que necesitaba tiempo para sanar de estos 3 años. Que tal vez algún día, pero no ahora. Ella asintió. Se levantó, me agradeció por escucharla, y se fue. No volvimos a hablar de esa conversación. De hecho, apenas nos vimos en esas últimas 3 semanas. Fue como si esa noche nunca hubiera pasado. Pero pasó. Y me ha estado carcomiendo desde entonces porque parte de mí se pregunta, ¿qué habría pasado si ella hubiera tenido ese momento de vulnerabilidad y honestidad 1 año antes? ¿2 años antes? ¿Habríamos podido construir algo real? Probablemente no. Había demasiado daño, demasiado resentimiento de ambos lados. Pero la pregunta persiste. Y ahora, con todo este caos del divorcio, con las amenazas y el acoso, me pregunto si esa noche fue real o si fue solo otro juego. Una última manipulación antes de que yo me fuera. No quiero creer eso de ella. A pesar de todo, no quiero creer que esa vulnerabilidad fue falsa. Pero he aprendido que la gente te sorprende. Usualmente de las peores maneras. Mañana tengo una reunión con Mauricio para discutir estrategia legal en caso de que la familia Villamizar realmente presente una demanda contestando el testamento. Él dice que no lo harán, que es demasiado arriesgado para ellos y que probablemente perderían. Pero necesitamos estar preparados. También voy a empezar a buscar un apartamento para rentar a largo plazo. No puedo vivir en este hotel para siempre. Necesito un espacio que sea mío, donde pueda empezar a reconstruir mi vida. Y voy a llamar a mis padres este fin de semana. Ya es hora de decirles la verdad. No toda, pero al menos sobre el divorcio. Se merecen saberlo de mí y no enterarse por terceros o por chismes.
Esto está lejos de terminar. El divorcio tomará meses. La transferencia de los fondos tomará más tiempo. Y quién sabe qué más intentarán los Villamizar para hacer esto difícil. Pero seguiré documentando todo aquí. Este thread se ha convertido en mi terapia improvisada, y sus comentarios, incluso los críticos, me ayudan a procesar todo esto. Gracias por leer. Gracias por el apoyo. Y para los escépticos, lo entiendo. Yo tampoco me creería esta historia si no la estuviera viviendo. Actualización pronto. Comentarios actualización 1, comentario 1, bro necesitas cámaras. Necesitas documentar toda interacción de ahora en adelante. Ese email anónimo con amenazas veladas es serio. Gente con ese nivel de dinero puede hacerte daño real. OPE, ya lo hablé con Mauricio. Me recomendó una app que graba todas las llamadas automáticamente, legal en mi estado con consentimiento de una sola parte. También estoy guardando screenshots de todo. La paranoia es real pero necesaria. Comentario 2. Ese momento con Camila 3 semanas antes OP, ¿estás seguro de que no fue manipulación? Timín muy conveniente justo antes de que pudieras irte. OP, honestamente no lo sé. He pensado en eso 1000 veces. Su dolor parecía genuino pero tienes razón sobre el timín. Tal vez fue real y manipulador al mismo tiempo. La gente es compleja. O tal vez soy un idiota que quiere creer que no todo fue falso. Comentario 3. Ambigüedades legales mi trasero. Están asustados. Saben que perdieron el control y están intentando intimidarte. No cedas ni un centímetro. OPE, eso es exactamente lo que Mauricio dijo. Dice que las familias ricas siempre hacen esto, usan el sistema legal como arma de intimidación. Pero el testamento está sellado, archivado, y fue ejecutado por profesionales. Estoy tratando de mantener la calma. Comentario 4. ¿Por qué todos actúan como si OP fuera una víctima? Aceptó dinero para fingir un matrimonio. Vivió en lujo 3 años. Ahora va a ser millonario. Perdón, pero no tengo simpatía. OPE, no te estoy pidiendo simpatía. Solo estoy contando mi experiencia. Sí, hice una elección transaccional. Eso no significa que el abuso que sufrí fuera aceptable o que no tuviera impacto real. Puedes pensar que soy un vendido y aún así reconocer que lo que viví fue traumático. Comentario 5. Esa amiga de Camila no existe. Apuesto lo que sea que fue Verónica o Patricia escribiendo desde una cuenta falsa. El lenguaje es demasiado dramático y acusatorio. OPE, no había pensado en eso pero tiene sentido. El email vino de una cuenta de Gmail genérica. Probablemente nunca sabré quién fue realmente pero sí, apostaría por alguien de la familia directamente. Comentario 6. Info, ¿has tenido contacto con Esteban Márquez desde que saliste? Él era el abogado de don Augusto así que técnicamente debería estar de tu lado en esto, ¿no? OPE, buena pregunta. Hablé con él hace 2 días. Fue muy profesional y neutral. Confirmó que el testamento es inapelable y que yo cumplí todos los requisitos. Pero también dejó claro que su rol es ejecutar la voluntad de don Augusto, no representarme personalmente. Por eso necesito a Mauricio. Esteban no va a pelear mis batallas. Comentario 7. Me parte el corazón lo de Camila llorando en tu habitación. Claramente ella también estaba atrapada en esto. 2 víctimas de un viejo manipulador. Pero eso no excusa su complicidad en tu sufrimiento. OPE, exactamente. Puedo tener empatía por su situación y aún así mantener que su comportamiento hacia mí fue inaceptable. Ambas cosas pueden ser ciertas. Comentario 8. Abogado aquí. Tu abogado tiene razón, contestar un testamento es extremadamente difícil, especialmente uno redactado por un profesional reconocido. Necesitarían probar incapacidad mental de don Augusto, imposible, murió años después de redactarlo y estaba en pleno uso de facultades, o influencia indebida, ¿de quién? ¿De ti? No lo conociste antes. No tienen caso. Es intimidación pura. OPE, gracias por esto. Me ayuda a escucharlo de alguien en la profesión. Mauricio dice lo mismo pero la ansiedad hace que dude de todo. Comentario 9. Deberías escribir un libro sobre esto cuando todo termine. Con 7 millones vas a tener tiempo libre OPE, honestamente lo he pensado. Aunque tendría que cambiar todos los nombres y detalles identificables. Lo último que necesito es otra demanda por difamación o violación de privacidad. Comentario 10. OPE, ten mucho cuidado con investigadores privados. Pueden estar vigilándote, tomando fotos, tratando de encontrar evidencia de que violaste términos del testamento de alguna manera. No hagas nada cuestionable. OPE, esto me aterroriza.
¿Qué cuenta como cuestionable? ¿Salir con alguien? ¿Beber? ¿Existir? Estoy siendo tan cuidadoso que básicamente no salgo del hotel excepto para lo necesario. Probablemente no es saludable, pero no sé qué más hacer. Actualización 2, publicado 18 días después. Han pasado casi 3 semanas desde mi última actualización y necesito escribir esto antes de explotar. Primero, las buenas noticias: el proceso de divorcio avanza sin contratiempos legales. Camila firmó todos los papeles sin objeciones. No hubo demanda contestando el testamento. Mauricio tenía razón, era solo intimidación. Ahora las malas noticias, todo lo demás. Hace 2 semanas, una historia apareció en un blog de chismes local. Nada grande, no prensa seria, pero uno de esos sitios que publica cotilleos sobre gente rica de la ciudad. El titular era algo como: heredera Villamizar en proceso de divorcio escandaloso, esposo la abandona tras obtener acceso a fortuna familiar. La historia era completamente distorsionada. Me pintaba como un cazafortunas que había seducido a Camila, que me había infiltrado en la familia, que había estado robando dinero durante años, y que ahora huía con millones. Nada de esto es verdad, pero ahí estaba, publicado para que todos lo vieran. No sé quién filtró la historia. Mi apuesta es Verónica o Ricardo. Tiene su estilo, victimizarse mientras demoniza a otros. El artículo incluía fotos. De la boda. De la mansión. Y lo peor, una foto mía saliendo de mi hotel. Alguien me había estado siguiendo y fotografiando. Me sentí violado. Completamente expuesto. Los comentarios en el artículo eran brutales. Cientos de extraños que no me conocen, que no saben nada de la situación real, destrozándome. Llamándome parásito, oportunista, basura. Algunos comentarios eran amenazantes. Gente como tú merece lo que le viene y cosas peores que no voy a repetir. Llamé a Mauricio en pánico. Él contactó al sitio web exigiendo retractación. El sitio respondió que todo lo publicado era información pública o de fuentes anónimas, protegido bajo libertad de prensa. Básicamente, no van a retractarse. Mauricio dice que podríamos demandar por difamación, pero sería costoso, largo, y llamaría más atención al asunto. Me recomendó dejarlo morir naturalmente. Que en una semana habría otro escándalo y la gente me olvidaría. Espero que tenga razón. Pero el daño ya está hecho. Amigos viejos me han contactado preguntando si el artículo es cierto. Algunos creyéndolo, otros confundidos. He tenido que explicar versiones editadas de la verdad a gente que no he visto en años. Mi madre llamó llorando. Había visto el artículo. Alguien se lo envió, nunca supe quién. Le dije que era mentira, que el divorcio era amistoso, que la familia Villamizar estaba difundiendo información falsa porque estaban molestos. No le conté toda la verdad. No podía. Habría sido demasiado. Mi padre me preguntó directamente si me había casado con Camila por dinero. La decepción en su voz me destruyó. Le dije que no, que nos habíamos enamorado, pero no funcionó. Otra mentira. Me estoy ahogando en mentiras. Mi hermana es la única que sabe algo cercano a la verdad. Le conté una versión resumida de todo: el testamento, el arreglo, el abuso. Ella estaba furiosa. Quería ir a confrontar a la familia Villamizar personalmente. Tuve que calmarla, explicarle que eso solo empeoraría las cosas. Ella me preguntó por qué no me defendí públicamente. ¿Por qué no conté mi versión? Le dije que el testamento tenía cláusulas de confidencialidad. Que si revelaba ciertos detalles, podría perder mi compensación. Que tenía que mantener la boca cerrada y soportar esto. Ella dijo que ningún dinero valía mi dignidad. Tal vez tenga razón. Pero ya llegué hasta aquí. No voy a derrumbarse ahora. Tuve que cambiar de hotel. El anterior ya no se sentía seguro después de las fotos. Ahora estoy en un hotel más grande, más anónimo, en un área diferente de la ciudad. Uso la entrada trasera. Uso gorra y lentes de sol cuando salgo. Me siento ridículo pero necesario. La paranoia es constante. Cada persona que me mira demasiado tiempo. Cada auto que parece seguirme. Cada llamada de número desconocido. Estoy viviendo como fugitivo y técnicamente no hice nada ilegal. Encontré un apartamento para rentar. Un lugar modesto, un dormitorio, en un edificio seguro. Me mudo la próxima semana. Necesito desesperadamente tener un espacio propio otra vez. 4 semanas en hoteles me está volviendo loco. He estado teniendo pesadillas. Sueño que estoy de vuelta en la mansión, que nunca me fui, que los 3 años se reinician y tengo que vivirlos otra vez.
Me despierto sudando, desorientado, tardando varios segundos en recordar que estoy libre. También he estado teniendo ataques de pánico. El primero fue hace una semana. Estaba en el supermercado, tratando de comprar comida normal como persona normal, cuando de repente no podía respirar. Corazón acelerado. Visión borrosa. Pensé que estaba teniendo un infarto. Un empleado me ayudó a sentarme, me trajo agua. Me preguntó si necesitaba una ambulancia. Le dije que no, que estaría bien. Mentira. No estoy bien. Busqué terapeutas. Encontré uno que puede verme la próxima semana. Es caro, pero puedo pagarlo con mi salario de contador que he mantenido. Necesito ayuda profesional. No puedo seguir procesando esto solo. Hubo otro desarrollo preocupante. Hace 5 días, mi jefe en la firma de contabilidad me llamó. Dijo que habían recibido llamadas preguntando sobre mí, sobre mi trabajo, sobre mi carácter. Él no dio detalles sobre quién llamó, pero ambos sabíamos de quién venía. Mi jefe fue decente al respecto. Me preguntó si estaba en problemas, si había algo que debía saber. Le dije que estaba pasando por un divorcio complicado y que mi exfamilia política estaba siendo vengativa. Técnicamente verdad. Él me aseguró que mi trabajo era satisfactorio y que no iba a dejarme ir basándose en llamadas anónimas. Pero también me advirtió que si esto escalaba, si afectaba a la firma, tendríamos que reconsiderar el arreglo. En otras palabras, manténlo bajo control o estás despedido. Entiendo su posición. Una firma de contabilidad depende de reputación y confianza. No pueden permitirse asociarse con escándalos, incluso si son fabricados. Así que ahora mi trabajo, mi única fuente de ingreso estable hasta que se transfieran los fondos del testamento, está en riesgo. Perfecto. Los Villamizar me están atacando desde todos los ángulos. Reputación pública. Familia. Empleo. Es una campaña sistemática de destrucción. Y lo peor es que soy impotente para detenerla. Cualquier cosa que diga públicamente viola la confidencialidad y pone en riesgo mi compensación. Así que tengo que quedarme callado mientras me destruyen. El nivel de frustración e impotencia es indescriptible. Pero hay una cosa, una pequeña cosa, que me mantiene cuerdo. Hace 3 días, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Normalmente los ignoro ahora, pero algo me hizo abrirlo. Era Marta, la cocinera de la mansión. Había conseguido mi número de alguna manera, no sé cómo. Su mensaje era simple: señor, solo quería que supiera que siempre lo traté bien porque podía ver que era buena persona. Lo que le hicieron estuvo mal. Renuncié. No puedo trabajar para gente así. Cuídese. Lloré cuando leí eso. Lloré como no había llorado en semanas. Porque alguien lo vio. Alguien que estuvo ahí, que fue testigo de todo, validó mi experiencia. No estaba loco. No me lo había imaginado. Fue real y fue mal. Le respondí agradeciéndole, deseándole lo mejor. No sé si debería haber dicho más, pero no sabía qué. Sus palabras significaban más de lo que ella probablemente nunca sabrá. Ese mensaje me dio fuerza para seguir adelante. El divorcio debería estar finalizado en aproximadamente 6 a 8 semanas. Luego otros 2 a 3 meses para la transferencia de fondos. Estoy literalmente contando los días. Una vez que tenga el dinero, voy a desaparecer por un tiempo. Estoy pensando en irme del país, tal vez 6 meses en algún lugar remoto donde nadie me conozca. Europa del Este, Sudeste Asiático, no sé. Solo lejos de aquí, lejos de ellos, lejos de todo esto. Necesito tiempo para sanar. Para recordar quién era antes de esto. Para convertirme en alguien nuevo que pueda vivir con las decisiones que tomé. Porque la verdad es que, incluso después de todo esto, incluso sabiendo lo que sé ahora, probablemente tomaría la misma decisión. $7 millones cambiaron mi vida y la de mi familia para siempre. Papá puede jubilarse. Mamá puede tener la cirugía de rodilla que necesita. Mi hermana puede pagar su deuda estudiantil. Solo 3 años de mi vida. Solo mi salud mental. Solo mi dignidad. Pequeño precio, ¿verdad? Dios, no sé en lo que me he convertido. Más actualizaciones pronto. Gracias por estar aquí. Astefrar es literalmente lo único que mantiene algo de perspectiva en todo esto. Comentarios. Actualización 2, comentario 1, OP. Esto es acoso coordinado. Tienes base para orden de restricción contra toda la familia. Documenta todo y busca protección legal ahora. OP. Mauricio dice lo mismo. Estamos compilando evidencia para orden de restricción si es necesario.
El problema es probar quién específicamente está detrás de cada incidente. Las llamadas a mi trabajo fueron anónimas. El artículo citó fuentes. Es acoso por proxy que es más difícil de probar legalmente. Comentario 2. Marta es una reina. Ojalá hubiera más testigos dispuestos a hablar. ¿Hay alguien más del staff que pueda corroborar tu historia? OPE, Marta era la que más tiempo llevaba ahí. Luis, el jardinero, siempre fue amable pero no sé cómo contactarlo. Había empleados de limpieza que venían 2 veces por semana pero rotaban frecuentemente. La verdad es que Marta es probablemente la única con voluntad y conocimiento suficiente para testificar si fuera necesario. Y no quiero involucrarla más. Comentario 3. Hermano, vete del país ahora. No esperes a los fondos. Tu salud mental es más importante. La firma puede transferir el dinero a cuenta bancaria internacional. OPE, lo he considerado seriamente. El problema es que necesito estar disponible para firmar documentos finales del divorcio y transferencia de fondos. Si desaparezco, podría retrasar todo. Mauricio dice que aguante 2 meses más y luego puedo irme. Estoy tratando de llegar hasta ahí. Comentario 4. Solo 3 años de mi vida. Solo mi salud mental. Solo mi dignidad. Pequeño precio, ¿verdad? OP, esto me rompió el corazón. Por favor, busca terapia intensiva. PTSD es real y lo que describes suena exactamente como eso. OP, mi primera sesión de terapia es en 4 días. Ya estaba en lista de espera. El terapeuta se especializa en trauma y abuso. Cuando describí mi situación por teléfono durante la evaluación inicial, él pausó y dijo: eso suena muy difícil de llevar solo. Casi me quebré ahí mismo. Necesito mucha ayuda. Comentario 5. ¿Camila sabe lo que su familia está haciendo? ¿Ha intentado contactarte directamente después de firmar los papeles? OPE, no directamente. No desde las llamadas iniciales que ignoré. Pero apostaría que ella sabe. Vive con ellos. Escucha sus conversaciones. Si realmente se opusiera a lo que están haciendo, podría detenerlos o al menos distanciarse públicamente. Su silencio es complicidad. Comentario 6. El hecho de que tengas que mentirle a tus padres sobre todo esto es otra capa de trauma. Cuando finalmente puedas contarles la verdad, si es que puedes, va a ser devastador para todos. OPE, no sé si alguna vez les contaré todo. ¿Cuál sería el punto? Solo los lastimaría. Ellos creyeron que su hijo había encontrado amor y éxito. Descubrir que vendí 3 años de mi vida en un arreglo transaccional los destrozaría. Especialmente a mamá. Algunas mentiras son misericordiosas. Comentario 7. Abogado aquí otra vez. Las llamadas a tu empleador podrían constituir interferencia torciosa con relaciones económicas contractuales, que es base para demanda civil. Si pierdes tu trabajo por esto, tienes caso sólido. OPE, agregado a la lista de posibles acciones legales. Mauricio está armando un arsenal de opciones dependiendo de cómo escale esto. Por ahora prefiero no atacar a menos que sea absolutamente necesario. Solo quiero que esto termine. Comentario 8. ¿Has considerado que tal vez Camila sí está siendo manipulada también? ¿Que su familia le está mintiendo sobre lo que estás haciendo diciendo? Ellos controlan su acceso a información. OPE, es posible. Pero ella es una adulta de 29 años con acceso a internet y teléfono. Si realmente quisiera saber mi versión, podría contactarme. Podría leer este thread si lo encuentra. En cierto punto, ignorancia voluntaria es decisión también. Comentario 9. Cuando todo termine y tengas el dinero, por favor invierte sabiamente. Contrata asesor financiero bueno. 7 millones suenan como mucho pero puede desaparecer rápido si no tienes cuidado. OPE, ya lo tengo en mente. Mauricio me recomendó un asesor financiero de confianza. El plan es invertir conservadoramente la mayoría, fondos índice, bonos, algo de bienes raíces. Vivir de los rendimientos. No tocar el principal excepto para emergencias. No voy a desperdiciar esto después de todo lo que costó. Comentario 10. Sigo pensando que deberías contar tu historia públicamente una vez que tengas el dinero asegurado. La narrativa actual es completamente unilateral. Mereces limpiar tu nombre. OPE, parte de mí quiere eso desesperadamente. Pero otra parte solo quiere olvidar que esto pasó y seguir adelante. No sé qué será más sanador a largo plazo. Tal vez el terapeuta pueda ayudarme a decidir. Actualización 3, final, publicado 11 semanas después. Han pasado casi 3 meses desde mi última actualización. Pedí disculpas por el silencio. Necesitaba alejarme de todo, incluso de este thread.
pero prometí actualizarlos cuando todo terminara. Y finalmente, oficialmente, terminó. El divorcio se finalizó hace 6 semanas. Camila Villamizar y yo ya no estamos casados. Los papeles están archivados, sellados, completados. La transferencia de fondos del testamento se completó hace 3 semanas. $5 millones en efectivo. 2 millones en propiedad comercial, un edificio de oficinas en el centro que genera ingresos de renta. Soy oficialmente millonario. Financieramente independiente por el resto de mi vida si lo manejo bien. Se siente extraño. Irreal. Anticlimático de una forma que no esperaba. Mucho ha pasado en estos 3 meses y necesito poner todo en orden, tanto para ustedes como para mí. Primero, la terapia. He estado yendo 2 veces por semana desde hace 10 semanas. Mi terapeuta, un hombre llamado Dr. Navarro, es increíblemente paciente y perspicaz. Me diagnosticó oficialmente con PTSD complejo y depresión severa. Esas palabras, ese diagnóstico, validaron algo que había estado sintiendo pero no podía nombrar. No estaba loco. No estaba exagerando. Mi cerebro había sido genuinamente traumatizado por 3 años de abuso psicológico sostenido. Empecé medicación. Antidepresivos. Me resistí al principio porque sentía que era admitir debilidad, pero Dr. Navarro explicó que mi cerebro había sido químicamente alterado por el trauma prolongado. La medicación es solo ayudar a reequilibrar mientras hago el trabajo terapéutico real. Está ayudando. Los ataques de pánico han disminuido. El insomnio está mejorando lentamente. Todavía tengo pesadillas pero menos frecuentes. Dr. Navarro me ayudó a entender algo importante, que fui víctima de abuso, pero que también tomé decisiones que me pusieron en esa situación. Ambas cosas son ciertas y tengo que vivir con ambas. Castigarme eternamente por mi elección no es productivo, pero tampoco puedo ignorar mi complicidad en mi propio sufrimiento. Es un equilibrio complicado. Algunos días lo logro. Otros días me odio a mí mismo. Segundo, la familia Villamizar. El acoso continuó esporádicamente durante las primeras semanas después de mi última actualización. Más llamadas anónimas. Un segundo artículo en el mismo blog de chismes. Alguien dejó una nota amenazante debajo de la puerta de mi apartamento nuevo. Mauricio finalmente presentó una orden de restricción preventiva contra Verónica, Ricardo y Patricia específicamente. No contra Camila, a mi petición, aunque él argumentó que debería incluirla. La orden fue otorgada temporalmente. Tuvimos audiencia hace un mes. Los 3 se presentaron con su propio equipo legal, por supuesto. Todos negaron cualquier acoso. Llamaron a todo coincidencia o malentendido. El juez no les creyó. Mauricio había documentado todo meticulosamente. La orden de restricción se hizo permanente por 2 años. Tienen prohibido contactarme directa o indirectamente, acercarse a mí, o interferir con mi empleo o vida personal. Desde entonces, silencio. Completo silencio. No sé si es porque respetan la orden o porque finalmente se aburrieron de mí. Probablemente lo segundo. Una vez que quedó claro que no podían quitarme el dinero, perdí mi utilidad como objetivo. He estado monitoreando menciones de mi nombre en Internet. Nada nuevo en semanas. El ciclo de chismes se movió a otro escándalo. Como Mauricio predijo, la gente olvidó. Tercero, trabajo. Renuncié a mi trabajo en la firma de contabilidad. Mi jefe lo entendió. Le dije que necesitaba tiempo para lidiar con asuntos personales. Me dio una referencia decente a pesar de todo. Honestamente no necesito trabajar ahora, pero la idea de no tener estructura o propósito me aterra. Dr. Navarro dice que es común en sobrevivientes de trauma, el miedo al tiempo libre porque invita a la reflexión. Estoy considerando empezar mi propia práctica de contabilidad, algo pequeño, trabajando con pequeñas empresas o individuos. Algo que pueda controlar completamente. Sin jefes. Sin políticas de oficina. Solo yo y clientes que elijo. Pero todavía no estoy listo. Tal vez en 6 meses. Tal vez en 1 año. Cuarto, mi familia. Finalmente le conté a mis padres una versión más completa de la verdad. No todo, todavía no pueden saber sobre el arreglo financiero específico, pero les dije que el matrimonio fue complicado desde el principio, que la familia Villamizar fue abusiva, que aguanté por razones que no puedo explicar completamente todavía. Mamá lloró. Papá se quedó en silencio por mucho tiempo y luego me preguntó por qué no había pedido ayuda. Le dije que estaba avergonzado. Que sentía que había tomado una decisión y tenía que vivir con las consecuencias. Él me abrazó y dijo que la familia siempre es un refugio, sin importar qué.
Lloré en sus brazos como niño pequeño. Les ayudé financieramente sin explicar exactamente de dónde vino el dinero. Les dije que recibí un bono grande del trabajo y un préstamo favorable. Papá pudo jubilarse finalmente. Mamá programó su cirugía de rodilla. Mi hermana está pagando sus deudas agresivamente. No saben que nunca tendrán que preocuparse por dinero otra vez. Algún día les diré. Cuando pueda explicar sin que me juzguen demasiado duramente. Mi hermana sabe más de la verdad. La llevé a cenar hace un mes y le conté casi todo. Ella me escuchó sin interrumpir. Al final me preguntó si valió la pena. Le dije honestamente, no lo sé todavía. Ella dijo que esperaba que algún día la respuesta fuera sí. Yo también lo espero. Quinto, Camila. Supe por Marta, con quien mantengo contacto ocasional, que Camila no está bien. Aparentemente después del divorcio tuvo un colapso completo. Dejó de comer, de dormir. Se encerró en su estudio por semanas. Verónica finalmente llamó a médicos que la convencieron de ir a una clínica privada para descanso. Estuvo internada 6 semanas. Salió hace un mes. Marta dice que está mejor pero diferente. Más callada de lo que ya era. Casi ausente. No sé qué hacer con esta información. Parte de mí siente culpa, como si yo hubiera causado su colapso. Doctor Navarro me recuerda que yo no causé nada, el sistema que su abuelo creó y la dinámica familiar tóxica en la que vivía causaron su sufrimiento, igual que el mío. Pero la culpa persiste. Consideré contactarla. Escribí y borré 100 mensajes de texto. Finalmente decidí no enviar nada. No hay nada que pueda decir que ayude. Solo reabrirá heridas para ambos. Tal vez algún día, años en el futuro, podamos tener una conversación honesta sobre todo esto. Pero no ahora. Ahora ambos necesitamos distancia y sanación. Le deseo lo mejor genuinamente. Merece ser libre de su familia tanto como yo merecía ser libre de la situación. Sexto, el futuro. Me voy del país en 2 semanas. Tengo boleto de avión a Praga. Desde ahí viajaré sin itinerario fijo por Europa del Este por al menos 6 meses. Tal vez un año. He rentado mi apartamento amueblado. Guardé mis pocas posesiones importantes en almacenamiento. No llevo mucho, 2 maletas, una mochila, mi laptop. Quiero perderme por un tiempo. Quiero ser anónimo en lugares donde nadie conoce mi nombre o mi historia. Quiero despertarme en ciudades diferentes y no sentir el peso de los últimos 3 años. Diar. Navarro dice que está bien, que a veces la geografía ayuda al proceso de sanación, pero que eventualmente tendré que dejar de correr y enfrentar todo completamente. Tiene razón. Pero todavía no estoy listo para eso. También estoy considerando cambiar mi nombre legalmente. No un cambio dramático, solo una variación. Suficiente para crear separación entre quién era y quién seré. No sé si lo haré. Es tentador pero también se siente como rendirse ante ellos, dejar que me borren. Séptimo, reflexiones finales. ¿Valió la pena? La pregunta de $7 millones, literalmente. 3 años de mi vida. Mi salud mental. Mi dignidad. Relaciones dañadas. Confianza rota. Una versión de mí mismo que murió en esa mansión. A cambio, seguridad financiera permanente. Libertad del trabajo tradicional. Capacidad de ayudar a mi familia. Opciones que la mayoría de la gente nunca tendrá. Si me lo preguntaran hace 3 años, antes de todo esto, si estaría dispuesto a soportar 3 años de infierno por $7 millones, probablemente habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora, habiéndolo vivido, la respuesta es más complicada. El dinero es real. Las oportunidades son reales. Pero el daño también es real. Soy una persona diferente ahora, y no toda esa diferencia es positiva. He perdido mi capacidad de confiar fácilmente. Soy hipervigilante constantemente. Tengo dificultad formando conexiones porque asumo que la gente quiere algo de mí. El doctor Navarro dice que estos son síntomas manejables con terapia continua, pero nunca desaparecerán completamente. Cambié seguridad emocional por seguridad financiera. Ambas son válidas, pero no son intercambiables. Una no anula a la otra. Si pudiera volver y rechazar la oferta de Esteban ese día en su oficina, ¿lo haría? Honestamente no lo sé. Y tal vez esa ambigüedad es la respuesta real. Hice lo que hice. Viví lo que viví. Sobreviví. Y ahora tengo que construir algo con las piezas que quedan. Para los que han seguido esta historia desde el principio, gracias. Gracias por leer, por comentar, por el apoyo incluso cuando fue crítico.
Astrefrar fue mi tabla de salvación cuando sentía que me ahogaba. Para los que están en situaciones similares, arreglos transaccionales, relaciones tóxicas, familias abusivas con dinero y poder, no están solos. No están locos. Y pueden sobrevivir esto. Busquen ayuda profesional. Documenten todo. Mantengan su dignidad tanto como puedan, pero perdónense cuando no puedan. No son perfectos y eso está bien. Para Camila, si alguna vez lees esto, lo siento por mi parte en tu dolor. Espero que encuentres paz y sanación lejos de las expectativas de tu familia. Mereces vivir tu propia vida, no la que tu abuelo o tu madre diseñaron para ti. Para Verónica, Ricardo y Patricia, ustedes saben lo que hicieron. Viven con eso. Para don Augusto Villamizar, donde sea que esté su espíritu, su plan funcionó. Me probó. Me cambió. Me rompió y me reconstruyó. No sé si eso era lo que pretendía. Espero que encuentre paz sabiendo que finalmente soy libre de su última voluntad. Esta será mi última actualización en este thread. Necesito cerrarlo y seguir adelante. Estoy apagando las notificaciones después de publicar esto. No responderé más comentarios. Necesito empezar a dejar esto atrás. Tal vez en unos años crearé un nuevo thread, actualización, que hice con los 7 millones, o cómo reconstruí mi vida después de venderla. Tal vez no. El tiempo dirá. Por ahora, me despido. A todos los que leyeron, comentaron, se preocuparon, gracias por ser testigos de mi historia. Por hacer que se sintiera real cuando dudaba de mi propia realidad. Cuídense. Sean buenos con ustedes mismos. Y si están considerando vender parte de su alma por dinero, piénsenlo 2 veces. O 3. O 10. Pero si lo hacen, sobrevivan. Y luego, de alguna manera, encuentren la manera de vivir otra vez. Adiós. Comentarios finales. Actualización 3, comentario 1, OP, esto me hizo llorar. Estoy tan orgulloso de ti por sobrevivir y por buscar ayuda. El trauma es real y el hecho de que lo estés enfrentando con terapia muestra inmensa fortaleza. Disfruta Europa y encuentra paz. Comentario 2, nunca olvidaré esta historia. Gracias por compartir algo tan brutalmente honesto. Voy a pensar en ti cada vez que vea mansiones lujosas y me pregunte qué infiernos personales esconden. Buen viaje. Comentario 3, el hecho de que todavía no sepas si valió la pena es la parte más honesta de todo esto. La vida no es película con lecciones claras. Solo es complicada y hacemos lo mejor que podemos. Respeto tu valentía al admitir la ambigüedad. Comentario 4, ¿entonces la dejaste descompensada psicológicamente y ahora huyes a Europa con su dinero? Clase acto, campeón. Espero que esa culpa te persiga. Comentario 5, por favor mantente en terapia incluso mientras viajas. Muchos países europeos tienen terapeutas que hablan español-inglés y ofrecen sesiones virtuales. No abandones tu tratamiento ahora que estás progresando. Comentario 6, invertí emocionalmente en esta historia durante meses. Gracias por el cierre. Espero genuinamente que encuentres la paz que mereces. Y si alguna vez escribes ese libro, yo lo compraría. Comentario 7, sinceramente sigo pensando que ambos, tú y Camila, fueron víctimas de un viejo manipulador que jugó con sus vidas como piezas de ajedrez. Ojalá ambos encuentren sanación. Gracias por la honestidad brutal. Comentario 8, 7 millones pueden comprarte terapia de por vida, así que úsalo sabiamente. Suerte OP, has pasado por el infierno y saliste del otro lado. Eso cuenta para algo. Comentario 9, voy a extrañar estas actualizaciones. Esta fue una de las historias más complejas y reales que he leído en Reddit. No hay villanos simples o víctimas perfectas. Solo humanos haciendo elecciones y viviendo consecuencias. Gracias por recordarnos eso. Comentario 10, espero que en 5 años puedas mirar atrás y decir definitivamente que valió la pena. Que hayas construido una vida hermosa con esa seguridad financiera. Que hayas sanado. Que hayas encontrado amor real. Por ahora, descansa. Lo mereces. Comentario 11, esta historia va a quedar conmigo por mucho tiempo. La complejidad moral. El costo real de las elecciones transaccionales. El precio de la dignidad versus supervivencia. Gracias OP, genuinamente gracias. Comentario 12, ojalá puedas perdonarte a ti mismo algún día. Hiciste lo que sentiste que tenías que hacer. Sobreviviste. Ahora mereces vivir sin el peso de la vergüenza. Buen viaje.